Segundo y último bloque del Corre Cámara del día de hoy. Seguimos hablando de cine, hoy con una invitada especial. Es una periodista española, directora de la revista Caimán Cuadernos de Cine, que estuvo por Montevideo en el programa Cerca del Centro Cultural de España, dando unos talleres sobre periodismo cultural y crítica de cine. Así que le invitamos a conversar de un poco de todo esto a Corre Cámara. Bienvenida, Jara Yáñez. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ya estás en el final de este taller en Uruguay, que empezó virtual y terminó aquí, conociéndolos a los alumnos. Eso es, tuve una parte online desde España en la que hubo docentes distintos y luego esta semana presencial aquí, más enfocada a lo práctico, que ha sido un gusto, la verdad, me he sentido súper acogida, los alumnos y las alumnas muy participativos, muy implicados, hemos reflexionado mucho y muy bien sobre cine, así que un placer. Qué bien. Hay interés, ¿no? Vos me comentabas que te había sorprendido como el interés de algunos de los alumnos. Sí. O la formación. Bueno, y en general me ha dado la sensación de que Uruguay es un país cinéfilo. No sé si tengo una perspectiva quizá parcial, seguramente, porque en realidad llevo poco tiempo y mi contacto ha sido sobre todo con gente del cine, pero me da la sensación de que hay mucha cultura cinematográfica, también por el nivel de los alumnos y, bueno, por el tipo de conversaciones. Sí, es verdad que para la cantidad de gente, incluso si ves los estrenos de los que siempre hablamos acá en el programa, es un montón. Y hablaste de periodismo cultural, vamos a ir tocando distintos temas. ¿Qué tiene que tener para vos una buena crítica de cine? Porque los que nos están viendo las leen, se acercan o la escuchan, por ejemplo. Pues para mí una buena crítica de cine hay como un concepto que siempre me gusta decir, que creo que tiene que ser más que un enfoque de juicio, o sea, de decir si la película es buena o mala para el crítico, ofrecer la posibilidad de profundizar, de comprender, o sea, acercarnos a las películas no solo para valorar sobre ellas en un sentido positivo o negativo, sino también para ser capaces de hacer más comprensible la película para el lector, o sea, hacerlo desde también un gesto como más de amor hacia la película, exacto, de generosidad también para compartir lo que como críticos y críticas vemos sobre la película y compartirlo con el lector para que al final su disfrute sea mayor. Así que más a favor de ese sentido, ¿no? Como de analizar, de entender la película y de favorecer esa conversación que de levantar el dedo, ¿no? o como si fuéramos romanos que decimos bien o mal. Sí, eso ha ido cambiando, la crítica de cine, también el periodismo cultural, en algunos casos por falta de espacios, pero en otros también por cambiar un poco esto de que, si bien era muy divertido para algún público ver que un crítico destrozara una película, ya no le encontramos como tanto sentido a destinar el mismo espacio a recomendarte algo que sí ver. Claro, yo creo que eso forma parte más como de la opinión, que una conversación que podemos tener en el bar a la salida de la proyección, pero creo que lo más valioso de un texto crítico es realmente acercarnos desde el respeto a una obra artística, que el cine, ¿no?, es una expresión artística y cultural, y desde ahí sí, o sea, ofrecer también conexiones con otras posibles obras, sí. No sé, abrir horizontes, ¿no?, hacer más, intentar hacer que este mundo de la cinefilia sea cada vez más amplio, y en eso hay que ser también, entender que también hay una parte como divulgativa en nuestro acercamiento a las películas, para hacer que desde el otro lado los lectores se sientan más, ¿no?, como una especie de llamada, exacto, incluidos en esa reflexión, y que la puedan disfrutar también, porque para mí el cine es un disfrute visceral, quiero decir que hay películas que me gustan mucho y que disfruto mucho y otras que a lo mejor no tanto, pero es también y sobre todo un disfrute intelectual. Entonces para mí es, ¿no?, lo más interesante ir más allá y tratar de eso, ir a entender, por ejemplo, más allá de lo que la película cuenta en su trama, cuál es el tema o los temas que están por el fondo, ¿no?, de qué nos habla de verdad la película, qué relación hay, por ejemplo, con cuestiones políticas o sociales que nos conectan con el presente. El cine también como una herramienta de pensamiento al final. Y si todo eso lo puede contener una crítica, para mí es mucho más valioso que cualquier gesto simplemente opinativo. Sí, siempre hay una cuestión más pedagógica, incluso esto que vos decías de linkear, linkear un contenido con otro, y si te gustó esto, te va a gustar esto otro, que te va acercando en lugar de expulsar, que era algo muy común acá.
Vos dirigís una revista que se llama Caimán, Cuadernos de Cine, que fue el Cahiers du Cinéma, que era una revista muy famosa, en su versión española. Eso es. ¿Cómo fue ese proceso? Nace en 2007 porque Carlos Heredero y Manuel Suárez, que son los dos fundadores de la editorial que pone en marcha la revista, van a Francia y piden a Cahiers Francia la posibilidad de no replicar exactamente la revista francesa, sino trasladarla a España y bajo su influencia, ¿no? Es como una referencia de la cinefilia esencial. Totalmente. En el mundo, ¿no? Yo creo que cambió no solamente la historia del cine, sino también de la crítica, pues traerlo a España. Durante unos años pudimos mantener el mismo nombre, pero bueno, por cambios empresariales en la editorial que gestiona ahora Cahiers, estas posibilidades de acuerdo empresarial no fue posible durante mucho más tiempo y cambió el nombre, pero mantuvo esa esencia. De Cuadernos de Cine, que Cahiers du Cinéma significa eso, ¿no? Claro. Cuadernos de Cine, entonces ahora se llama Sí, Caimán. más. ¿Y cómo definirías, para quien no la conoce, cuál es el perfil de esta revista? Es una revista especializada, es decir, que está enfocada quizá a un público más cinéfilo, puramente cinéfilo, pero también intentamos hacer ese esfuerzo de divulgación que decía antes, ¿no? Para acercar a nuevos lectores. Es una revista que se lee mucho, por ejemplo, en las universidades, que conecta también con iniciativas que tienen que ver con la Filmoteca, con museos tipo el Reina Sofía o el Thyssen. Ha conseguido durante estos años, casi 18, si no me equivoco, de trayectoria, ocupar un lugar como de cierto prestigio. Es una revista muy pequeña, porque también es pequeña en el sentido, ¿no?, de empresarial, claro, pero bueno, que afortunadamente ha conseguido como situarse en un lugar que antes no existía. ¿Se puede leer desde aquí? Pues justo, mira, varias alumnas me preguntaban ayer esto. Hay la posibilidad de suscripción online que tenemos que asegurarnos de que se hace efectiva en condiciones, pero si no, es la próxima asignatura pendiente, según llego a España, hacer esto posible, porque creo que es súper interesante. Sí, las revistas de cine a veces para los más cinéfilos era traficarlas, como la revista de música, el que viajaba traía una, hay una tradición muy grande con la revista El Amante de Argentina. Es casi una utopía hoy tener una publicación de cine. ¿Cómo se sustentan? Bueno, la mayor parte de los fondos provienen de las suscripciones, o sea, ya decía antes, ¿no? Es un proyecto humilde en el sentido que tampoco hay una tirada enorme, pero bueno, hay afortunadamente un grueso de suscriptores muy poderoso, y después también establecemos contactos de publicidad, sobre todo con las distribuidoras de ese cine más independiente y más de autor, que es también en el fondo el que de manera más directa defendemos y, ¿no?, intentamos también... Sí. Y no te genera tanto compromiso con las grandes, claro, cinematográficas. Exacto, porque las mayor no nos suelen, ¿no?, sostener con publicidad, pero también hacemos críticas de blockbusters de estas películas, y el hecho de no tener detrás una publicidad también nos permite una independencia mayor. Exacto. Exacto. ¿Y tienen fondos públicos? Y tiene fondos públicos, algún año creo que no, pero sí tiene subvención del Ministerio de Cultura. Muy bien. Estamos hablando de periodismo cultural. Ya estuviste como un poco en contacto con periodistas culturales de Uruguay en este taller, y hay un tema que estamos sufriendo. De hecho, yo hablé del Amante, pero el Amante en Argentina cerró. ¿Cómo se está viendo esto del periodismo cultural en España, en los medios españoles? Porque en todo el mundo están como sacando gente, quedándose con muy pocos. A los mismos periodistas culturales les toca hacer entrevistas o noticias de chimentos, diríamos acá, de cotilleo, dirían ustedes. ¿Cómo se está viendo esto? Sí, además del cotilleo, creo que otra de las grandes tendencias es lo de las listas, ¿no? Hacer listas de todo. Porque, bueno, claro, yo creo que estamos en este mundo, ¿no?, de la fragmentación, ¿no?, de consumir imágenes y también información cada vez más breve y más rápido. En España ocurre un poco lo mismo, o sea, supongo que el panorama es equiparable, porque sobre todo los diarios pues cada vez dedican menos espacio a las
críticas de cine, a la cultura en general. Lo que pasa que quizá también por la experiencia de los años, o sea, tenemos siempre, creo, la tentación como de decir que vivimos en una crisis, ¿no? Como que cualquier momento presente es siempre una crisis. Sí. Y creo que en el fondo, pues eso, por ejemplo, revistas como Caimán, que así, hormiguita a hormiguita, poquito a poco, y no hemos conseguido mantenernos, a mí me hace también, no sé, tener una mirada optimista y pensar que siempre habrá espacio para seguir defendiendo la cultura, el periodismo y la necesidad de seguir mirando críticamente el arte en general y el cine en particular. Y te he escuchado hablar de la importancia de las mujeres en la crítica de cine y del periodismo cultural. ¿Por qué? Bueno, claro, porque la crítica es un universo, supongo que aquí también tradicionalmente muy masculino. Cuando yo entré en la revista a trabajar éramos poquísimas, si no fallo creo que 2 o 3. Y entonces un poco también uno de los objetivos cuando me ofrecieron dirigir la revista era corregir un poco esto, ¿no? O sea, dar también cada vez más espacio a mujeres que también introducen nuevas perspectivas también a la hora de analizar las películas, igual que también muchas cineastas que cada vez, ¿no?, hay también más directoras de cine y de alguna manera se enriquece el panorama de una forma que es necesaria, distintos, ¿no? Maneras de analizarlos distintas también. Exacto. Sí. Y estábamos hablando de que quedó un poco de moda este crítico que hablaba y destruía una obra, pero hay algo importante que es la subjetividad en el periodismo cultural, que es bien distinto al periodismo, a otros tipos de periodismo, como el periodismo político, que apuesta por la objetividad. Es importante la firma, es importante quién lo dice y desde el punto de vista que lo dice es casi un cheque, ¿no? Que te asegura que si vos venís siguiendo esas críticas o esos comentarios, después vas a saber un poco si tal película que se habla te gusta o no. Claro, sí, y sin embargo yo también tengo ahí como un cuidado de, o sea, entender que el objetivo principal de la crítica no es quien la escribe, ¿no? Porque no estamos escribiendo un poema, no, hay una parte literaria, pero la subjetividad del crítico creo que tiene que estar como balanceada también con la búsqueda de argumentos, de análisis, que puedan también eso, como equilibrar esa parte de subjetividad. Y yo siempre pienso que las críticas deben servir para un lector que esté de acuerdo con la valoración del crítico, igual que con el que no está de acuerdo. A mí me puede haber entusiasmado una película y la persona que lo lea a lo mejor no, pero aún así mi texto tiene que serle útil, porque más allá de eso, más allá de mi subjetividad, de la expresión de lo que a mí me ha parecido, tiene que haber en mi texto elementos que... Información. Exacto, y que ayuden, otra vez lo que decíamos, a ese lector a conectar mejor con la película, a entenderla mejor, a disfrutarla más. Totalmente. Bueno, para terminar, te vas a volver a España este próximo domingo. Hemos hablado un montón, has hablado con tus alumnos también, has volcado mucho de tu conocimiento. ¿Qué te llevas sobre el cine uruguayo, latinoamericano, argentino, sobre esta realidad? ¿Qué te llevas vos para allá? Muchísimo. La verdad es que, bueno, me da muchísima pena irme y creo que la primera y más rápida conclusión es que, desgraciadamente, desde allí tenemos una grandísima incultura del cine uruguayo. También tiene que ver con los sistemas de producción, distribución, exhibición, pero me llevo que gracias a también los contactos que he podido hacer, ¿no? Gracias también a la iniciativa del Centro Cultural de España, que en parte también su objetivo es generar estas sinergias, claro, ¿no? Estos intercambios. A partir de ahora creo que, vamos, no creo, mi intención es estar más atenta a todo lo que ocurre aquí y tratar de también reflejarlo en la revista de manera que se establezcan puentes y vínculos entre unos y otros, que nos enriquezcamos mutuamente. Ha sido una experiencia preciosa para mí y he aprendido un montón. Buenísimo, así que ya saben, entran a Caimán Cuadernos de Cine, vamos a trabajar en esa suscripción para que se pueda consumir desde acá esta riquísima revista para los amantes del cine. Es muy buena realmente. Yo tengo ahora 2 ejemplares en mano, los puedo prestar a los televidentes que quieran leerlos también. Jara Yáñez, felicitaciones por todo este trabajo, encantada de conocerte y muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, un placer. Muy bien, nosotros cerramos así el programa de hoy, nos reencontramos el próximo sábado para seguir hablando de cine y si no, el lunes en la repetición. Hasta la próxima.